vemos la etimología de la palabra y dinamos en movimiento. Entonces, hemodinámica es el estudio de los principios físicos que rigen el movimiento o flujo de la sangre en el sistema circulatorio. Entonces, eso es hemodinámica. Hay tres variables que son muy importantes y creo que ustedes ya lo han visto, que es la fórmula de Ohm para ver cuál es el flujo sanguíneo, que era igual a la diferencia de las presiones entre la resistencia. Entonces, si podemos ver las tres variables básicas de la hemodinámica, sería 1, el flujo sanguíneo, 2, la resistencia vascular, y 3, las presiones con sus gradientes, o sea, las gradientes de las presiones, la diferencia que existe entre una presión en un lado del vaso y en otro lado del vaso. Prácticamente eso es lo que son las tres variables básicas de la hemodinámica. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que va a atravesar un determinado punto de referencia en el sistema circulatorio en una unidad de tiempo. Entonces, cuando nosotros medimos el flujo sanguíneo, lo medimos en mililitros por minuto o en litros por minuto. Y el flujo sanguíneo se representa con esa imagen, con esa letra que es Q, a veces con F, pero bueno, ahí la mayoría sí es Q. Entonces, el flujo sanguíneo es igual a la velocidad, al volumen sobre el tiempo. O sea, la cantidad de sangre que va a pasar en un momento determinado. Eso es el flujo sanguíneo. Entonces, existen dos tipos de flujo. Existe el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar es en la mayoría de los vasos sanguíneos y como ustedes lo pueden ver, es un flujo que va constante, que en las partes más cercanas a las paredes, no es porque la imagen es así, de verdad ha sido hecha a propósito, en la parte más cercana de las paredes hay menos velocidad, porque hay más viscosidad, y en la parte del centro es donde existe la mayor velocidad, porque hay menos viscosidad. Entonces la forma que va a obtener el flujo laminar es como una parábola. Y el flujo turbulento puede ser patológico, pero también si hay justo en las anastomosis, o sea, justo en las bifurcaciones, por como ese desnivel que hay para el paso del flujo, es que puede crear esa desorganización de lo que sería un flujo laminar. Entonces, y también puede ser de que, por ejemplo, en este paciente, imaginemos de que este era un paciente a los 50 años, no sé, Juan a los 50 años que vivía su vida bien, pero de pronto Juan se empezó a estresar, empezó a comer en McDonald's y no hacía ejercicio y de pronto a Juan le sale un ateroma grande que obstruye aproximadamente el 70% de una arteria epicárdica, no sé, una descendente anterior, de una coronaria derecha. Entonces el flujo de Juan, de lo que era un flujo laminar, se va a desorganizar y se va a convertir en un flujo turbulento. Entonces esa es la diferencia de los flujos. Si les viene cuál es el flujo adecuado en una arteria sana, sería el flujo laminar. Entonces el flujo laminar es en la mayoría de los pacientes, es unidireccional y de caudal constante y se mueve en un eje vascular. La velocidad del flujo cerca a los vasos, como les dije, es cercana a cero, pero en el centro del vaso es la velocidad máxima, originando un perfil parabólico. Igualmente ahí pueden ver lo que sería un flujo laminar y esa formita. Y esto sería un flujo turbulento, es un flujo que se va a producir cuando se ve desorganizado el flujo laminar. Es por una modificación, o sea, puede ser porque haya una modificación en referente a la velocidad, puede ser por el calibre, la densidad o por la viscosidad del líquido. Es un flujo turbulento que se desorganiza, va a diferentes direcciones y diferentes sentidos. Se puede originar por una alta velocidad del flujo, puede ser por obstrucciones del flujo, como lo que le dijimos que pasó en el paciente Juan, puede ser por bifurcaciones, por ejemplo en las arterias carótidas hay un poquito de turbulencia cuando se bifurca en la carótida externa y la carótida interna, o pueden ser por superficies rugosas. Y existe un número, bueno, todo esto es como teoría, lo que es el número de Reynolds, que es un número adimensional, que es para determinar si el flujo es laminar o es un flujo turbulento. Entonces, en el número de Reynolds, lo que van a utilizar es la densidad de la sangre por el diámetro del vaso sanguíneo en metros, por la velocidad del flujo en metros por segundo, sobre la viscosidad de la sangre. Entonces, por eso podemos deducir de que el número de Reynolds,
Si es menor a 2000, es un flujo laminar. O sea, cuanto menor es el número de Reynolds, va a ser un flujo normal, un flujo laminar. Si es mayor a 2000, va a ser un flujo turbulento. Entonces, podemos con esta fórmula inferir de que el número de Reynolds va a ser mayor si va a ser mayor la densidad de la sangre, el diámetro del vaso o la velocidad del flujo sanguíneo, ¿no? Y si el flujo es mayor, entonces va a ser la posibilidad de un flujo turbulento. Si la viscosidad, que es la N que está abajo, va a ser menor, igualmente el flujo, que es el número de Reynolds, va a ser mayor, ¿no? Más o menos entienden. El número de Reynolds va a ser inversamente proporcional a la viscosidad. Entonces, si esta viscosidad va a ser mayor, el número de Reynolds va a ser menor. Y con eso va a ser un flujo laminar. Si esta viscosidad va a ser menor, el número de Reynolds va a ser mayor. Y con esto sería una posibilidad de un flujo turbulento. Entonces, quizás en el examen les ponemos algo así como para que ustedes marquen verdadero. Ya. Ahora la viscosidad es una resistencia que oponen los líquidos a su deformación. Los líquidos en movimiento sufren serie de deformaciones y por lo tanto oponen resistencia al flujo. Entonces, la viscosidad, según Newton, resulta de un cociente que es la tensión de propulsión. Cuando hablamos de presiones, todo hablamos de tensiones. O la fuerza de cizalladura y un gradiente de velocidad, que es la diferencia de las velocidades entre un punto y otro punto. La unidad son los pascales o el Pounds. Y la viscosidad de la sangre suele ser de 0.045 Pounds y versus lo que sería el agua, que es 0.01 Pounds. Entonces, ¿qué da la viscosidad? El hematocrito. O sea, no es lo mismo decir un hematocrito, no sé, en 30 de un hematocrito en 60. Entonces, el que tiene mayor hematocrito tiene mayor cantidad de glóbulos rojos y estos glóbulos rojos le van a aumentar la viscosidad a la sangre. Las proteínas también, o sea, no es lo mismo un paciente con una hipoalbuminemia en 1.6 que se encuentre la albúmina en sangre o uno que tenga una albúmina en 6. Entonces, el que tiene mayor albúmina, porque las proteínas son unas moléculas pesadas, va a tener mayor viscosidad. Y la resistencia a la deformación del glóbulo rojo. Ya ustedes probablemente han visto los tipos de anemias. También hay unos glóbulos rojos que no se deforman adecuadamente, como en las células, los glóbulos rojos falciformes. Entonces, al no deformarse adecuadamente, la resistencia a la deformación aumenta la viscosidad de la sangre. Y ese es el efecto del hematocrito sobre la viscosidad. Ustedes pueden ver la línea vertical, que sería la viscosidad, y la línea horizontal, que vendría a ser el hematocrito. Entonces, ustedes con la línea roja pueden ver de que la sangre aumenta el hematocrito y aumenta la viscosidad. Entonces, la pregunta de examen podría ser el plasma, para ver si están atentos. Entonces, si aumenta el hematocrito en el plasma, ¿también aumenta su viscosidad? Entonces, ven ustedes en la línea que no aumenta la viscosidad del plasma. Igualmente en el agua, que sería la línea azul. El plasma vendría a ser la línea rosada. Pero sí vemos de que la viscosidad de la sangre es mayor que la viscosidad del plasma y la viscosidad del plasma es mayor que la viscosidad del agua, ¿no? La viscosidad del plasma es 1.5 veces más que la viscosidad del agua. Ya lo vimos en la figura anterior. El plasma, la albúmina y las globulinas aumentan la viscosidad en un 70%. En el mieloma múltiple, que es una enfermedad donde existe mayor cantidad de proteínas, aumentan las globulinas y por ende aumenta la viscosidad. A mayor viscosidad va a ser menos flujo, porque va a estar más pesado, ¿no? El flujo va a disminuir. Anemia ocurre lo contrario. Un paciente que viene, no sé, con 4 de hemoglobina, definitivamente el flujo va a ser mayor, porque no hay mucha viscosidad en la sangre, ¿no? Porque no tiene muchos glóbulos rojos para que le dé la viscosidad. Y la resistencia vascular, que es conocida con esa letra R, yo sé que la han visto en su libro. Ya habíamos hablado de que existía un rozamiento entre las capas sucesivas del líquido que se llamaba viscosidad. Y la resistencia vascular es el rozamiento entre la sangre y las paredes del vaso, que vendría a ser la resistencia que se opone el vaso al paso de la sangre.
y el grado de dificultad que presentan los vasos sanguíneos a la libre circulación de la sangre. Entonces, la resistencia va a ser, este es un resumen de lo que sería la resistencia. La resistencia es igual a 1 sobre el R a la 4, o sea, R a la 4 es el radio es la mitad del diámetro de la arteria. Entonces, imaginando de que tiene la arteria aorta y la cortan transversalmente. Entonces sacan el radio de la arteria aorta, que vendría a ser la mitad del diámetro, y podemos inferir de que la resistencia es igual a 1 sobre el radio a la 4. Entonces, si el vaso, si la arteria aorta viene, no sé, ha pasado, de que viene, no sé, un parásito y obstruye la mitad de la arteria aorta. Entonces, si lo obstruye la mitad, ¿qué pasa? La resistencia va a ser igual a 1 sobre la mitad de ese radio que teníamos, ¿no? Porque se obstruyó la mitad. Nos queda menos diámetro, entonces va a ir a la mitad del diámetro, la mitad del radio, ¿no? Y eso quiere decir de que va a aumentar la resistencia. Entonces, a menor radio, con eso podemos inferir, mayor va a ser la resistencia. A menor radio, mayor va a ser la resistencia. A mayor radio, menor va a ser la resistencia. Porque es inversamente proporcional a la resistencia, el radio que tiene el vaso. Entonces, si el vaso se cierra a la mitad, la resistencia va a aumentar 16 veces. Y ahí está. Eso sería el diámetro, y el diámetro del vaso, imagínense que la mitad, ya, este es el radio. Ahora, las resistencias más que todo van a ser por las pequeñas arterias, que son las arteriolas. ¿Y por qué iban a ser en las arteriolas? Porque son las que tienen la mayor cantidad de músculo liso, cuya estructura es predominantemente muscular. La relación entre el espesor de la pared y la luz arterial es la relación luz-pared, y el tono arterial va a ser modulado por el sistema simpático, el parasimpático. Hay sustancias también vasoconstrictoras como la angiotensina 2, las endotelinas. La angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, sustancias vasodilatadoras, el óxido nítrico, prostacyclinas y bradicininas. La resistencia no va a ser constante, no es homogénea en todos los territorios vasculares, pero sí suele ser la misma. Y el ejercicio físico se va a producir vasodilatación en los territorios musculares, porque habíamos dicho que en el ejercicio físico iba a necesitar más el metabolismo del músculo. Entonces, sabiamente el cuerpo dice, necesita más el metabolismo del músculo, entonces enviamos mayor flujo. Se vasodilata los territorios musculares y va a haber vasoconstricción en territorios donde van a estar inactivos. Por ejemplo, ahí ponen el ejemplo del tracto gastrointestinal. Mientras hacemos ejercicio, se vasodilata las arterias que están en el músculo para poder llevar más sangre, y va a hacer vasoconstricción a las arterias del tracto gastrointestinal porque no lo estamos utilizando. En cambio, cuando comemos, ¿cuál se vasodilata? Las arterias del tracto gastrointestinal, porque están necesitando mayor metabolismo, y se vasoconstriñen las arterias de otros tejidos, por ejemplo, de los músculos. Y la presión arterial, la presión es la fuerza aplicada o ejercida en la sangre sobre el vaso sanguíneo. La presión va a ser igual a la fuerza sobre la superficie aplicada de la fuerza. Y ya lo habíamos visto en práctica, puede ser medido en milímetros de mercurio, en centímetros de agua, en torrs, pero lo que es como más aceptado mundialmente es la medición de milímetros de mercurio. Pero también, si ustedes lo ven en sus libros, también algunos libros antiguos lo miden en centímetros de agua. Y no va a ser igual a lo largo de todo el sistema cardiovascular, que ya lo habíamos visto en la otra imagen. Existe la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? La presión sistólica, que es en el momento en que el ventrículo hace la sístole y se mide la presión máxima que alcanza la sangre, y la presión arterial diastólica es la presión que se mide cuando el ventrículo está en diástole, está en relajación. Aproximadamente ya hemos dicho que la presión arterial sistólica es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica de 70. Entonces, otra vez volviendo a repetir esto, que quizás viene en el examen porque de verdad lo hemos repetido desde la primera clase. ¿Cómo se mueven los líquidos, la sangre, por gradiente de presiones, ¿no? Cuando ustedes ven ese triángulo, es como una delta de P, son gradientes de presión. Se mueve de mayor presión a menor presión. La fuerza impulsora para el movimiento de la sangre va a ser la diferencia de las presiones, de una mayor presión hacia menor presión.
La fuerza que se opone a la circulación de la sangre es el rozamiento denominado la resistencia, que había de la misma sangre y de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esa es la ley de Coulomb. Bueno, de acá lo importante es que Q, ¿qué era? Ella lo había dicho, Q es el flujo. Entonces el flujo va a ser igual a, acá podemos ver, pi es una constante, P es el gradiente de las presiones, R es el radio a la 4, sobre 8, y eso es una constante de viscosidad. Entonces con eso podemos intuir, esto solamente, esta ley es para los flujos laminares, entonces en unas arterias sanas, de que el flujo va a ser directamente proporcional al gradiente de las presiones y también va a ser directamente proporcional al diámetro del vaso sanguíneo, porque el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces va a ser directamente proporcional. Cuanto mayor diámetro va a tener el vaso sanguíneo, mayor va a ser el flujo. Cuanto mayor gradiente de presiones va a haber, mayor va a ser el flujo. Pero va a ser inversamente proporcional a lo de abajo que yo había dicho que era una constante de viscosidad, ¿no? Entonces va a ser indirectamente proporcional a la viscosidad. Si hay mayor viscosidad, menor va a ser el flujo. Si hay mayor viscosidad, menor va a ser el flujo. Menor viscosidad, mayor va a ser el flujo, ¿no? Entonces es para que entiendan los flujos laminares. Ya, ¿es esto? ¿Alguna pregunta?